Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. 1:30 de la madrugada, como suele ser habitual. 5 cosas que tenéis que saber sobre los comentarios de texto. 5 cosas que os pueden servir para realizar ese comentario con efectividad y pistas sobre cuáles son los principales enemigos que nos pueden hacer tropezar y estropear ese comentario de texto, ¿vale? Que en principio no tiene que ser ningún problema. No me enrollo, voy a ir al grano y si no me enrollo y se queda demasiado largo todo. Punto número 1 sobre el comentario de texto. Tenéis que tener en cuenta, fundamental, un comentario de texto, afrontar a un comentario de texto es como afrontar una quedada en Tinder, ¿vale? ¿En qué sentido? En el sentido de que, aunque tienes algunas pistas, aunque has oído hablar y tienes intuiciones, en realidad nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y eso, sobre todo en los momentos de gran presión, como puede ser un examen y más aún el examen de la PAU. No sabes lo que te vas a encontrar y cuando estés enfrente de ese comentario, tu primera sensación va a ser de pánico, de decir, ay madre mía, yo me esperaba otra cosa, no tengo ni idea de qué me está pidiendo, de cómo es, de qué quiere de mí. Es una sensación ilusoria, ¿vale? Porque cuando estemos frente a frente veremos que el miedo que nos provoca es un miedo que viene desde dentro de nosotros, de nuestro propio desconocimiento y en parte también desde nuestro propio miedo. Miedo a no saber lo que sí que sabemos, miedo a no estar a la altura, ¿vale? Pero eso no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque los textos a los que os vais a enfrentar son textos característicos, ¿vale? No os van a preguntar sobre episodios secundarios de la historia, no os van a preguntar sobre cosas que no hayáis visto. Cualquier comentario de texto es un comentario de texto, un hito en la historia. Y os hablará seguramente 95% de posibilidades o del principio de una fase histórica o del final, ¿vale? Pero ir con esa idea, con la idea de que no sabéis muy bien con qué os vais a encontrar, pero una vez estéis enfrente tenéis que tener suficiente confianza en vosotros mismos como para no defraudar, estar a la altura y a por todas. Enemigo, pues el enemigo en este caso es tirar en un primer momento y por defecto por el teatro, por ser aquellos que no somos, ¿vale? Quedamos con ese ligue en Tinder y nos hacemos los guays si no somos guays o nos hacemos los romanticones cuando no lo somos. Eso es un fracaso total. Hay que ir con humildad pero con confianza y no hacer teatro, es decir, no pretender escribir sobre lo que no te están pidiendo, no pretender decir palabras al azar o palabras que no son tuyas o palabras estudiadas, no. Comentario de texto tiene que ser un comentario original, genuino, limpio, ¿vale? Una conversación, un comentario es una conversación y una conversación natural, y cuanto más natural mejor. Nada de teatros. Y si no sabemos de qué nos está hablando el texto, pues con toda humildad lo leemos porque estará en castellano, lo entenderemos y sabremos analizarlo más o menos. No hay ningún problema, ¿vale? El comentario de texto lo que nos pide es un bloque temático que nos podemos saber de memoria, un contexto histórico que debemos saber claramente las fases históricas, cuándo empiezan, cuándo acaban, por qué acaban, cada una, eso es esencial saberlo. Y en cuanto a las ideas, es leer y escribir y tener confianza en la comprensión lectora y en la capacidad expresiva, ¿vale? Punto número 1, ya me he enrollado demasiado. Punto número 2, un comentario de texto, lo tengo aquí, es como una operación. Al final es hacer una operación, iba a decir una disección o vivisección, y es así, es decir, cuando estamos en un comentario de texto se nos pide que lo analicemos en profundidad
Y para ello, cuando un cirujano, cuando un médico afronta una operación, lo que tiene que saber es dónde tiene que ir, qué problema tiene que resolver. Cuando estamos ante un comentario de texto, tenemos que saber localizar la idea principal, es decir, este texto, ¿qué es? ¿Será el manifiesto de Manzanares? ¿Serán artículos de la Constitución del 74? ¿Será un sermón de un cura carlista? Esto sería un poco más complicado, no, pero sería un poco más rebuscado. ¿Qué es? ¿Vale? ¿Cuál es el problema que al cual nos vemos abocados con este comentario de texto? Y una vez localizado ese problema, y ese problema se localiza leyendo bien el texto, tenemos que saber cortar. ¿Dónde cortar para llegar a ese problema? Y esas son las ideas principales. Es decir, ¿de qué nos va a hablar el texto? Pues el texto nos va a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Vale? Y para hacer esos cortes, ¿vale? Tenemos que haber leído bien el texto y haberlo comprendido. Y sobre todo, sin perder de vista que aquello que tienes, que el protagonista, sin perder de vista que el protagonista es el enfermo, es el texto. Porque muchas veces hacéis comentarios y os vais hacia la teoría. Y el texto en esa teoría desaparece, no aparece por ningún lado, está oculto entre el mare magnum de fechas, de datos, de características. No, el texto es el protagonista. Cuando vas a hacer un comentario, cuando vas a hacer una operación, operas al enfermo, no operas al vecino de al lado, no operas al familiar, no, operas al que está en la camilla. Y tiene que estar ahí permanentemente. Es nuestro protagonista y a él le tenemos que dedicar nuestro tiempo. ¿Vale? Enemigo principal de este punto, el miedo. Todo cirujano, todo médico tiene que tener confianza en sus propias habilidades y tiene que cortar con la total seguridad de que va a encontrar debajo de la piel aquello que busca. Muy bien. Punto número 3. Hacer un comentario de texto es saber mirar a través de los ojos de otro. ¿Vale? Un comentario de texto es la opinión de alguien sobre un momento determinado o una expresión de alguien sobre un momento determinado o un decreto establecido en un momento determinado con una finalidad determinada. ¿Vale? Quien habla en el texto no es la historia, habla un protagonista de la historia. Los que hablamos de historia somos los historiadores. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que cuando hacemos un comentario de texto es fundamental la empatía y es fundamental respetar al autor del texto. Cuando leamos un texto, digamos las ideas que están ahí, no las que nosotros sabemos que están detrás de eso. Por ejemplo, si yo estoy hablando del manifiesto de los persas, por ejemplo, que como sabéis ese manifiesto que escriben diputados absolutistas para impulsar y para invitar a Fernando VII a que vuelva a España como un rey absoluto y no como un rey constitucional, si yo me enfrento al manifiesto de los persas, no lo voy a hacer a la hora de comentar sus ideas principales desde una perspectiva liberal. Es decir, yo no voy a decir, pero en realidad el rey, aunque no hubiera tenido ese texto, él hubiera sido un rey absoluto porque lo tenía muy claro. No. Si tenemos el manifiesto de los persas, vamos a ponernos en la piel de esos diputados absolutistas y vamos a ver qué razones le daban a Fernando VII para hacer eso, para volver como rey absoluto. ¿Vale? La empatía es fundamental y ese es el enemigo. El enemigo es no ser empático, ¿vale? Es creerse más original o creerse con más autoridad que el propio autor del texto, ¿vale? Eso nunca. El autor es no sagrado porque podemos criticar y podemos hacer algún comentario y podemos decir, dice esto, pero en realidad lo que pretendía era esto otro, podemos hacer eso. Pero sin que nuestra opinión, sin que nuestro criterio se imponga al criterio que aparece en el texto, que es el que debe quedar de manifiesto en nuestro comentario.
Muy bien. Punto número 4. He puesto aquí que hacer un comentario de texto es como ir en bici, en el sentido de que hay dos enemigos fundamentales. O ir demasiado deprisa, que puede hacer que se deslice el neumático de la bici, puede hacer que nos desequilibremos, puede hacer que perdamos de vista algún obstáculo que haya en el suelo y darnos un golpe descomunal. Es decir, ir demasiado deprisa tiene la parte buena de que te da más tiempo para otras preguntas, pero tiene la parte mala de que puedes cometer gambadas de un gran peso y echar por tierra una pregunta que no tiene por qué ser complicada. Pero también está el otro peligro, es ser demasiado lento. Y cuando uno es demasiado lento, como sabéis, pues empieza a hacer eses, empieza a perder el equilibrio y se cae. Y se cae porque cuando acabas el comentario quedan 3 preguntas y media hora. Pues eso ya nos desbarajusta todo y nos hace caer donde no deberíamos caer. Para llevar un buen ritmo es esencial conocer, saber, haber estudiado, saber cómo se hace un comentario de texto, haber hecho muchos y eso es esencial porque sabemos la técnica, sabemos qué nos van a pedir, qué tenemos que hacer, cuál es la extensión que debe tener cada una de las partes y, en segundo lugar, evidentemente, saber la historia. Cuanta más historia sepamos, mejor podremos contextualizar el texto y más sabremos sobre el texto en sí y podremos comentarlo con una mayor efectividad, ¿vale? Ni demasiado lento, ni demasiado rápido, ritmo normal, ¿vale? Secundado por ese estudio. Punto número 5 y último. Pensemos que un comentario de texto es una foto. Es comentar una foto. Porque un texto está escrito en un momento determinado, para un público determinado, con una finalidad determinada. Pero, a partir de esa foto, los historiadores, que somos nosotros en estos momentos, tenemos que darle vida, tenemos que darle movimiento. Un texto histórico está muerto. Somos los historiadores los que, como doctores Frankenstein, tenemos que enchufarle la energía vital necesaria. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se le hace a un texto se le da vida contextualizándolo, diciendo cómo ha llegado a ser y contando qué va a ser a partir de entonces. Es decir, enmarcando ese texto puntual en toda una línea temporal que es lo que le va a proporcionar vida, ¿vale? Es como cuando tú haces una foto y el programa de Google te dice, pues hemos creado un collage o hemos hecho una animación GIF con varias fotos. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Es darle vidilla al texto y hacerle hablar, ¿vale? Que no sea ¿cómo diría yo? Que no sea una voz de ultratumba, sino que sea una voz viva y cuanto más viva mejor. Enemigo. Los enemigos, pues igual que en la fotografía, el enemigo principal de la fotografía original, de la fotografía hermosa, es una fotografía con demasiado filtro. Una fotografía que convierte algo genuino, algo original, algo real, natural, en un artificio, ¿vale? En una trampa. No quiero decir con esto que todo lo artificial sea trampa, no. Los arreglos vocales que hacen a los cantantes, oye, ¿son una trampa? Pues bueno, en parte sí, pero en parte tampoco, porque pues la música es así y la música es dar tonalidad donde no la hay y es armonizar los sonidos. El artificio no es malo de por sí, pero el artificio no se puede imponer a lo real. ¿Qué quiero decir con esto respecto al texto? Pues que cuando realizamos un comentario, el original, como he dicho antes, no puede perderse de vista. No podemos darle nuestra voz, no podemos darle nuestras propias palabras porque tiene una voz y tiene unas palabras propias. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle voz a su voz, amplificarle la voz, explicar al público qué es lo que está diciendo esa voz.
y no convertirnos en protagonistas del texto, ¿vale? No puede ser la teoría, no puede ser lo que sabemos, no puede saber los apuntes los que dominen nuestro comentario. El comentario lo domina el texto y nosotros le damos voz al texto, ¿vale? Pues eso, son 5 puntos fundamentales. No sé si esto os aclara o os dificulta más las cosas, pero lo que quiero que sepáis es que lo esencial para hacer un buen comentario es la naturalidad. Es haber estudiado, es saber leer bien, saber expresarse bien y desde esa posición saber hacer un análisis médico del cuerpo que tenemos ante nosotros. Saber qué pretendemos con ese análisis, explicarle a la familia qué es lo que vamos a hacer y hacerlo con efectividad, de modo que cuando acabemos, pues ese texto pueda volver a la vida y hacer vida normal entre nosotros, que ya no sea algo raro, desconocido, que ya no sea un enfermo que tiene que ir por ahí con muletas o que tiene que ir en silla de ruedas, sino que sea ya un texto que puede vivir entre sus semejantes, entre la historia. Pues eso, un saludo y hasta pronto.